Muy Hola, buenas tardes. ¿cómo estás? Buenas tardes. Muchísimas gracias por sumarte, por tu generosidad siempre. No, un placer, Majo. ¿Se me escucha bien? Yo te escucho bien. Sí, perfecto, se escucha perfecto. Muy bien. Bueno, acá estamos para tocar un tema que titulamos Tecnologías emergentes y su impacto económico y social. Sabemos que sos un especialista en esos temas, te dedicas a esto como divulgador, como docente, como empresario, y además has escrito dos libros, ¿no? Importantes de los que ya te voy a preguntar. Me parece que es un tema que nos atraviesa y que por ahí no somos conscientes, ¿no? De hasta dónde. Entonces, quiero empezar esta charla con vos con algo más conceptual, ¿no? Para introducir el título con una pregunta disparadora que tiene que ver con ¿qué son las tecnologías emergentes, Joan? Bueno, Majo, ante todo, un placer formar parte de este espacio. Nos conocemos hace varios años, tuvimos la suerte de cruzarnos en diferentes espacios. La verdad, tal como comentás, hace varios años que me dedico a emprender y a divulgar las denominadas tecnologías emergentes, que son todas aquellas que de alguna forma están prometiendo convertirse en disruptivas, ¿no? En generar cambios abruptos en nuestra vida cotidiana. Hoy en día vivimos rodeados de lo que se llaman, los que trabajamos en tecnologías, como moonshots, ¿no? Como tiros a la luna tecnológicos, que si alguno llega a pegar va a generar un impacto fenomenal en todas las estructuras de nuestra vida cotidiana. Y la verdad es que hablar de este tema también en la culminación de la pandemia del coronavirus, donde se aceleraron muchísimo estos procesos también, mucho más que lo que venía sucediendo, es aún más interesante. Entonces, podríamos entender las tecnologías emergentes como todas aquellas tecnologías técnicamente que están en un punto, en un estadio de que ya superaron la invención científico-tecnológica, es decir, que ya superaron la invención técnica y que de alguna forma están empezando a adentrarse dentro de los paradigmas que nos rodean a todos nosotros. Después tenemos como derivaciones, ¿no? Tenemos aquellas tecnologías que son disruptivas, o sea que generan un cambio abrupto en nuestra vida cotidiana, como por ejemplo las criptomonedas, ¿no? Que cambian la forma de empezar a comprender cómo manejamos nuestro dinero, cómo transaccionamos valor, cómo guardamos, ¿no? Ese valor en general, cómo lo movemos de una parte a la otra, o la robótica, ¿no? Que generan disrupciones concretas en los campos de trabajo. Y después tenemos aquellas que son, de alguna forma, las exponenciales, ¿no? Las tecnologías exponenciales, que son aquellas que aún quizás no generan un cambio abrupto en nuestra vida cotidiana, pero sí lo que hacen es prometer mucho a futuro, como por ejemplo la computación cuántica, ¿no? O como por ejemplo las tecnologías ligadas a la inteligencia artificial. Entonces, básicamente yo trato de trabajar mucho en ese campo. No soy ni técnico, ni programador, ni ingeniero. Estudié comunicación, negocios y trabajo en una compañía de robótica. Así que un poco desde mi experiencia como emprendedor tecnológico y mi experiencia corporativa y mi formación, de alguna forma, hoy en día me dedico a este trabajo de poder divulgar las tecnologías emergentes y cuáles son, más que nada, sus impactos económicos y sociales. Perfecto, perfecto. Te viene al pelo el título de la charla. Em, para profundizar un poquito, desarrollaste el concepto macro. Ahora, vos escribiste un libro que se llama 7R, que habla justamente de las 7 tecnologías que vos, a propósito, además elegiste. Yo lo que quería es que profundicemos eso, ¿no? ¿Cuáles son las 7? ¿Por qué las elegiste? ¿Y de qué se tratan? Así como brevemente. A ver, 7R, tal como comentás, Majo, es mi primer libro. Lo lancé a principios de marzo del 2020. El mejor tiempo, soy espectacular con la editorial para Y lanzar libros, primera pero bueno, pandemia. pocas, 2 semanas antes que comience la pandemia. Y fue de alguna forma un trabajo que la escritura de 7R fueron entre 2 años y medio y 3, casi 3 años de escritura, que de alguna forma personalmente para mí fue como la culminación de una etapa más orientada a la divulgación técnica, ¿no? Yo, tal como me presentaste, me dedico a dar conferencias sobre los impactos que presuponen las tecnologías emergentes a nivel corporativo y emprendí mucho en este escenario y también quería que sea un libro muy argentino porque vamos a hablar un poco, en unos minutos vamos a hablar un poco acerca del escenario argentino, pero yo quería que también sea un libro muy argentino en torno a
cuáles son hoy en día los emprendedores y las empresas que movilizan este grupo de tecnologías. Yo básicamente elegí desarrollar 7 porque son 7 tecnologías en las que yo directa o indirectamente estuve vinculado, ¿no? En algunas vinculado más del lado de la investigación académica, en algunas más del lado como emprendedor, ¿no? Yo emprendí en impresión 3D, emprendí en realidad virtual, emprendí en proyectos vinculados a criptomonedas, estoy involucrado en todo ese tipo de emprendimiento. Entonces, en 7R Cuento es una especie de caja de herramientas con su manual de instrucción para empezar a comprender cuáles son hoy en día las tecnologías que funcionan como bloques fundamentales para empezar a pensar más allá. ¿Cuáles son? Están divididas básicamente en 2 grandes grupos de tecnologías. Por un lado, tecnologías quizás más técnicas, más mecánicas, más tangibles, como por ejemplo la robótica, como por ejemplo la impresión 3D, como por ejemplo la realidad virtual y aumentada y las realidades mixtas, que de alguna forma lo que presuponen es un cambio a la hora de generar o consumir contenido, y un grupo de tecnologías que son quizás más paradigmas digitales. Básicamente, ¿a qué refieren los paradigmas digitales? Básicamente son tecnologías donde son quizás más intangibles, como por ejemplo la ciencia de datos o el Big Data, o tecnologías como las ciudades inteligentes, ¿no? Que estuve involucrado en el año 2013 y 2014. De alguna forma, la aplicación de inteligencia en una ciudad para empezar a mejorar su inteligencia. Después vamos a hablar un poco de a qué referimos con inteligencia. Entonces, yo elegí básicamente esas grandes 7, ¿no? La robótica, la impresión 3D, la realidad virtual y aumentada, las ciudades inteligentes, básicamente todo lo que es blockchain, Bitcoin y tecnologías de criptomonedas, como séptima, de alguna forma, el Internet de las cosas, que son tecnologías que de alguna forma lo que hacen es englobar y de alguna forma se posicionan como bloques fundamentales, ¿no? Hoy en día, como me presentaste, yo trabajo en una compañía de robótica doméstica hace varios años, que desarrollamos robots que limpian piscinas de natación, y son dispositivos que de alguna forma también están conectados a Internet, conectados a las personas. Entonces cuento un poco mi experiencia también desde ese campo, y un poco, me parece que otra vez, es un trabajo que para mí fue la culminación de una etapa. Me generó muchísimo bienestar, la verdad, porque mucha gente me comentó que lo usan como material de estudio en varias casas de estudio, así que no puedo estar más agradecido de eso. Y la verdad es que esa es una caja de herramientas para empezar a pensar los impactos de las tecnologías. Y otra vez, y muy argentino, para empezar a pensar y entender cómo es el escenario argentino vinculado a este grupo de tecnologías. Perfecto. Mencionaste así al pasar muy sutilmente algunos usos, ¿no? Y me interesa que contemos qué oportunidades en estas tecnologías, por ejemplo, desde el punto de vista de la producción, de cómo mejorar los procesos, digo, desde el lado económico, pero desde el impacto en el mundo empresarial, en la actividad privada. Digo, agarremos algunos ejemplos como para algo más práctico, para que se quede Sí. más. A ver, pensando las aplicaciones en el sector productivo, llamémosla, hoy en día en cualquier aplicación tecnológica hay como 2 grandes tipos de aplicaciones. Una aplicación que puede ser de procesos, es decir, agarrar una cadena de valor de una industria, de una compañía, de una pyme, de una startup, y de alguna forma aplicar tecnología para poder mejorar ese proceso y esa cadena de valor. Muchas veces hay una ambición de aplicación de tecnologías emergentes, entonces de repente queremos robotizar o informatizar toda una pyme o todo un proceso. Y lo que a veces no nos damos cuenta es que la aplicación tecnológica en procesos puede generarnos un impacto mucho más grande que una aplicación disruptiva, como que, por ejemplo, de alguna forma empiece a transformar toda una pyme o toda una organización, ¿no? Entonces, aplicaciones hay muchísimas. Hoy en día, por ejemplo, la impresión 3D está denominada como la llave a la 4ª revolución industrial, y en pandemia hubo casos de emprendimientos que nacieron producto de la tecnología. Básicamente empieza a generar mayores opciones para poder democratizar esta tecnología, para generar modelos de negocios y poder emprender. Mismo la robótica, hay aplicaciones concretas, ¿no? En etapas de aislamientos y etapas de cuarentenas. De alguna forma la robótica industrial y la robótica doméstica empezó también a ofrecer soluciones para poder seguir mejorando el sector productivo.
tenemos que recordar que hoy en día la tecnología es transversal a nuestra vida cotidiana, es transversal. Pero tampoco tenemos que tener posturas extremas, ¿no? Hay como mucha ambición en la aplicación tecnológica, pero me parece que no tenemos que tampoco tomar estas posturas extremas en torno al uso y abuso de la tecnología, ¿no? Eh, pero podemos pensar muchísimas aplicaciones tecnológicas y hoy en día más que nunca estamos siendo de alguna forma atravesados por la tecnología en materia individual también. Ahí voy, justo. Pasamos de lo económico a lo social. ¿Qué está pasando? Y esto me remite a tu segundo libro, El dilema humano, ¿no? ¿Qué está pasando con nosotros y nuestra relación con la tecnología? Digo, ventajas y desventajas. ¿Qué análisis hiciste vos en ese y ahora, post pandemia, por decirlo de alguna manera, en donde se aceleró mucho, Ojalá. ¿no?, esa incorporación? A ver, me parece que nada más un puntito con respecto al tema económico. Sí. Eh, yo creo que hoy en día la tecnología democratiza procesos, ¿no? Y si hace 40 años para escuchar una canción determinada uno tenía que comprarnos todo un disco que generaba regalías al artista, e ingresos a la discográfica que estaba intermediando, a la distribuidora, a la tienda que nos vendía el disco en el barrio nuestro, y al Estado en forma de impuestos, ¿no? Hoy solamente con entrar a una plataforma de distribución de música lo podemos escuchar cuasi o casi gratuitamente, ¿no? Entonces, y algo también parecido pasó con los libros, algo parecido pasó con el cine, con las películas, con la industria editorial, con los diarios. Entonces, pareciese que estamos yendo a una era donde cada vez más bienes tendrán un costo de alguna forma tendiente a cero. Entonces, de alguna forma, y esto también es como el gran dilema de si esto nos va a llevar a un eclipse o que se apague el capitalismo tal cual lo conocemos. Uh-huh. Hay muchos libros que se preguntan esto. Hay, por ejemplo, un libro que se llama Abundance, Abundancia, que de alguna forma trata de trabajar este concepto de abundancia mayor. Y volviendo al tema humano, del dilema humano, que es mi segundo libro, es un libro 100% escrito en pandemia. Lo escribí desde mayo del 2020 a mayo del 2021 aproximadamente. Y de alguna forma también forma parte de un proceso personal de empezar a pensar cómo la tecnología nos interpela como especie. Y quizás una pregunta más filosófica o más sociológica de qué tipo de humanidad estamos encaminando en un mundo donde en muchos casos lo humano parece que está en segundo plano, ¿no? Entonces, yo creo que hoy en día darle batalla a la tecnología es inútil, porque la tecnología va a seguir creciendo y desafiándonos todos los días, y desafiándonos todos los sectores donde estamos de alguna forma hoy involucrados. Pero también la tecnología plantea muchos debates y muchos dilemas. Entonces yo creo que hoy en día el gran dilema que hoy en día está enfrentado a la humanidad en torno a la tecnología es la posibilidad de la autosuperación permanente o la posibilidad de la autodestrucción permanente, ¿no? Y creo que hoy en día la tecnología tiene como dos grandes religiones, ¿no? O dos grandes corrientes de pensamiento. Una corriente de pensamiento, Humberto Eco diría, más apocalíptica, ¿no? Como Black Mirror o Terminator, que dice básicamente que nos vamos a quedar todos desempleados, todos tristes y todos depresivos en nuestras casas, y que la tecnología nos va a terminar desplazando. Y una corriente de pensamiento más integradora, diría Humberto Eco, o más utópica, de los supersónicos o de Wall-E, que de alguna forma lo que termina proponiendo o pensando es que la tecnología es la salvadora de todos los problemas que tenemos como especie. Entonces, yo creo que los extremos en nada en la vida son buenos, ¿no? Entonces, porque no nos permiten dudar. Y creo que hoy en día esas corrientes están como muy marcadas en torno a las corrientes de pensamiento tecnológicas. Creo que otra vez no tenemos que caer en extremos y empezar a comprender otra vez de forma crítica el uso y el abuso de la tecnología, ¿no? Entonces, el dilema humano básicamente viene desde una perspectiva, desde muchas experiencias personales también, en torno a esta introspección obligada que nos propuso la pandemia, porque todos tuvimos que ver por dentro y ver qué nos pasa con la tecnología. Y hace pocas semanas publiqué una columna en Perfil que la titulé Atrapados en el algoritmo, ¿no? Porque creo que también, de alguna forma,
todos nosotros terminamos en algún momento atrapados en el algoritmo. Ahora la gran pregunta es, esa sensación de estar atrapados, ¿la podemos de alguna forma superar o es algo que forma parte de las reglas de nuestra vida? Entonces, creo que hay muchos debates y muchos cuestionamientos en torno a la tecnología que nos debemos, como especie. Tal cual. Yo te escuchaba y pensaba, nos atravesó desde lo laboral, desde lo personal, digo, desde los distintos ámbitos de nuestra vida, ¿no? En cómo nos movemos, en cómo pedimos comida, en cómo nos comunicamos, en cómo trabajamos. En ese marco hay muchos debates respecto también a si somos conscientes, ¿no? Del impacto que genera a nivel social y a cómo nosotros nos vinculamos con nosotros mismos y con el resto, ¿no? Entonces, hay una cuestión también hasta psicológica, de hecho, ha disparado cuestiones de dependencia como muy notorias, ¿no? En nosotros, digo, ¿cuál es tu mirada respecto a eso, ¿no? A cómo efectivamente esa reflexión que vos proponés la podemos llevar a la práctica. Me parece que otra vez, que todo gran poder conlleva alguna gran responsabilidad, ¿no? Como decía Peter Parker en Spider-Man. Creo que de alguna forma tenemos que cada uno empezar a encontrar nuestro punto, ¿no? De inflexión en torno al uso y al abuso de la tecnología, ¿no? Yo tengo colegas, por ejemplo, que los domingos no usan el teléfono. O hay personas que a partir de cierta hora no contestan más llamadas personales. Pareciese que estamos en un mundo donde tendríamos que estar, es la hiperdependencia 24/7, ¿no? La hiperdisponibilidad 24/7. Si yo no le contesto a una persona por más de una hora, piensa que me pasó algo terrible, ¿no? Y me viene a buscar. Entonces, es como que esa sensación también básicamente viene por una sociedad cada vez más ansiosa, donde básicamente donde se construyen o se tienden a construir en muchos casos relaciones más frágiles, más vulnerables. Entonces, creo que es algo muy propio de cada uno de nosotros empezar a encontrar esos límites para vincularnos con la tecnología, ¿no? Me imagino, Majo, que a vos te habrá pasado y muchos de los que están escuchando en la sala me imagino que también les pasa. Muchas veces nos sentimos saturados de tanta tecnología, ¿no? Muchas veces nos sentimos como, che, basta, no quiero más. Digo, ¿cuánto? Otra vez, porque probablemente tengamos hablemos con más personas mediado por plataformas de mensajería o por pantallas que físicamente todos los días, habitualmente. Bueno, y todo eso, sí. Perdón, te interrumpo ahí porque Sí. te lo hago rápido con algo, porque a la vez estamos necesitando, ¿no? Reconvertirnos permanentemente, capacitarnos, incorporar como nuevas habilidades, sobre todo desde el punto de vista laboral y profesional, para no quedarnos afuera, ¿no? Y en ese sentido lo ato con la transformación del mercado laboral, atada también a estos cambios en el sector productivo que vos mencionabas al principio, ¿no? ¿Hasta dónde? O sea, esto se va a tornar cada vez más creciente, ¿no? Y independientemente de que uno se dedique a trabajar en el sector IT o no. Uh-huh. Sí, la verdad es que hoy hay como muchas máximas, ¿no? Y acá Sabri está comentando, la gente quiere todo ya, ¿no? Pareciese, y coincido, pareciese que estamos en una cultura de la gratificación instantánea, ¿no? Donde queremos ya todo, queremos estudiar algo y en 6 meses estar trabajando y obtener el mejor salario, el más competitivo, la mayor cantidad de seguidores, la mayor cantidad de me gustas, y las cosas más sólidas de uno en la vida, y esto es una apreciación personal, llevan tiempo. Entonces parece que estamos en una cultura donde nada es a largo plazo, donde todo de alguna forma está pensado para el corto plazo, para lo inmediato, ¿no? Entonces, ¿por qué nos cuesta tanto ver una película o una serie 1 hora y media? Y porque yo en 3 minutos puedo ver si la chica que me gusta me puso like en Instagram, si me mandaron un mail del trabajo importante, y ver 5 videos de bloopers de gatos cayendo 6 recetas de cocina en tan solo 30 segundos, ¿no? Entonces, es como que hoy en día el mercado nos propone, es como este juego nos propone esa realidad. También la realidad que hoy en día estudiar algo, recibirse y no capacitarse nunca más es totalmente inválido, ya no existe más eso. Mismo con las profesiones hoy en día más requeridas del mercado, ¿no? Como por ejemplo un programador o un científico de datos. Si ese profesional no se sigue capacitando permanentemente y no sigue de alguna forma agregando valor,
a la propuesta, agregando realmente valor, va a quedar de alguna forma reconvertido, ¿no? Entonces, pero tampoco otra vez hay que tomar posturas máximas. Muchas veces yo tengo muchos de mis mejores amigos que trabajan en tecnología y son empresarios y emprendedores muy reconocidos en el país, en el mundo tecnológico, y lo conversamos habitualmente, ¿no? Porque el mundo del futuro no es que solamente va a requerir programadores. El mundo del futuro yo creo que por un lado va a requerir muchas personas que trabajen en ciencias duras, muchos matemáticos, muchos físicos, muchos programadores, muchos ingenieros. Pero por otro lado van a necesitar muchos sociólogos, muchos psicólogos, muchos historiadores, muchos comunicadores, muchos periodistas, ¿no? Entonces, me parece que no hay que caer en extremos en el mundo de hoy. Estamos en un mundo donde hay un concepto que se usa mucho en el management, que es los entornos VUCA, ¿no? Con B corta. Entornos con altos niveles de vulnerabilidad, con altos niveles de ambigüedad, con altos niveles de cambio, ¿no? Y altos niveles de incertidumbre. Entonces, eso forma parte de nuestra realidad como seres humanos, nuestra realidad como emprendedores, nuestra realidad como ciudadanos. Entonces, estamos en un entorno donde pareciese que tenemos que acostumbrarnos a un entorno de incertidumbre permanente. Como parte de la receta, ¿no? Para empezar a convivir en el siglo XXI. No sé qué opinás, Majo. No, coincido. Yo lo que estaba pensando también es que tenemos acceso a la tecnología en función a las condiciones del lugar a donde vivimos y a las oportunidades que tenemos también en la sociedad, ¿no? No puedo no atarlo a la situación, por ejemplo, que vive en Argentina, en muchos lugares, por ejemplo, donde no hay conectividad. Digo, en donde pareciera que es un estilo de vida, una forma de vida y posibilidades también limitadas, ¿no? De desarrollarse, de crecer, digo, te voy llevando un poquito para el plano local y para algo más concreto desde lo que le toca vivir al ciudadano de a pie, ¿no? Sin lugar a dudas, la verdad es que hoy en día, sin conectividad, uno queda fuera del sistema, ¿no? Entonces es como que pareciese que sin la conectividad, que veamos el lado del vaso medio lleno, ¿no? Porque la barrera de entrada año a año se disminuye drásticamente a la conectividad de los dispositivos técnicos. Entonces, la barrera de entrada se disminuye drásticamente, ¿no? Por el abaratamiento técnico, ¿no? Por el avance o la disminución de la brecha digital, ¿no? Entonces, esa es la realidad. Pero hoy en día uno sin conectividad y sin dispositivo técnico y sin conectividad, hoy pareciese que el sistema lo expulsa, ¿no? Que uno no puede de alguna forma formar parte de este ecosistema. Y de alguna forma ahí me parece que el rol del Estado es fundamental, ¿no? Para empezar a pensar también y a ejecutar planes para garantizar la conectividad, ¿no? Y acá surgen las propuestas que se vienen conversando hace años, me acuerdo que se vienen conversando. Si Internet es un derecho o es un servicio. O si el acceso técnico es un derecho o es un servicio. Y si un Estado tiene que asegurar en un mundo tan digitalizado, tan globalizado, y donde las reglas del juego de alguna forma se presuponen en una dimensión virtual, no tiene que asegurar las condiciones básicas para empezar a comportarnos o a desempeñarnos dentro de este entorno. Y son todas preguntas, ¿no? Son preguntas abiertas. A mí me gusta mucho, por lo menos otra vez, de esta charla, Majo, quedarnos con más preguntas que respuestas, ¿no? Y a la gente que nos está viendo también. Tratar de disparar estas preguntas para pensarlas entre todos. Me parece que es un poco lo que necesita el mundo de hoy. Más preguntas, más debate. Bueno, y ahí te lo ato también a que no es solo una cuestión de acceso, sino también de saber cómo utilizar y aprovechar, ¿no? Estas tecnologías. Por ejemplo, hoy lo que estamos viendo es una necesidad de informarnos y conocer más para evitar, por ejemplo, ciberataques, estafas virtuales. Digo, todo el mundo de la ciberseguridad tiene un enorme lugar. También el acceso a todo lo que sería el mercado financiero digital, ¿no? Esa educación financiera que nos ayuda a salir de modelos tradicionales y empezar a incorporar, y así se me van ocurriendo otros ejemplos, ¿no? Eso, en Argentina, ¿cómo lo estás viendo? A ver, yo creo que yo trato de ver el lado del vaso medio lleno, habitualmente. Tengo algunos momentos más pesimistas, pero habitualmente trato de ver el lado del vaso medio lleno. Yo creo que la pandemia lo que hizo fue disminuir la brecha digital en la Argentina. ¿Por qué?
porque hoy en día poder conversar con no sé, una feria, en la feria de la plaza, un artesano vende con un servicio digital, de alguna forma, y es algo cada vez más común, ¿no? Hoy tener conversaciones por videollamadas o generar otra vez un encuentro a distancia es cada vez más común. Yo creo que se aceleró mucho eso en la pandemia. Por otro lado, creo que una realidad es que los extremos etarios, es decir, la gente quizás la edad de nuestros padres o nuestros abuelos, y los más chicos, son los que menos saben hacerle frente a esta situación de uso y abuso de la tecnología, ¿no? Sí. Entonces, creo que otra vez es una percepción personal, estoy trabajando mucho en este concepto, no tengo evidencia científica al respecto para compartir, pero creo que los extremos etarios son los más propensos de alguna forma a desequilibrarse, ¿no? En un entorno de dimensión virtual tan fuerte. Entonces, eso creo que también es importante para empezar a pensar, ¿no? ¿Qué hacemos con los más jóvenes y con las personas de tercera edad que tienen que básicamente están obligadas, ¿no? A llegar a este estado, a convivir, ¿no? Bajo estas reglas. Entonces, yo creo que las tecnologías emergentes, volviendo a lo que hablamos al principio de la charla, presuponen de alguna forma cada vez una experiencia de usuario más amigable, cada vez una desintermediación y democratización en la información cada vez más. Entonces, me parece que forma parte un poco de las reglas del juego de hoy en día, y es un poco como veo el país en ese sentido. Yo creo que sería interesante que hubiera reglas de juego que promovieran un contexto en donde pudiéramos dejar desplegar un poco más, ¿no? La iniciativa privada, que por supuesto viene atravesada por la innovación, por la inversión. Hoy lo que estamos viendo es que muchas empresas terminan yéndose, ¿no? De esas empresas que son del ecosistema y que necesitamos mirar la economía del conocimiento como una oportunidad, ¿no? Desde el punto de vista del crecimiento y el desarrollo, ¿no? Las condiciones, desde el punto de vista de las condiciones. ¿A dónde harías foco vos? ¿Qué cosas considerás que son como más relevantes? A ver, sin reglas claras no se pueden generar de alguna forma una estabilidad, ¿no? Y un proyecto de crecimiento. Yo en 2020 estuve muy involucrado a lo que fue el debate de la Ley de Economía del Conocimiento. Es una ley de alguna forma que en los últimos años se estuvo debatiendo muchísimo, y que de alguna forma, si no tenemos predecibilidad, es muy difícil poder generar un entorno que florezca y que de alguna forma realmente pueda crecer y pueda seguir formando parte y representando lo que hoy en día representa, que es muchísimo, ¿no? Entonces, yo creo que otra vez la predecibilidad y las reglas claras forman parte fundamental para empezar a permitir que este ecosistema siga floreciendo, ¿no? Y más en un mundo con tanto nivel de incertidumbre y con tanto nivel de dinamismo. Sí. Y además, digo, a pesar de nosotros como país tenemos 13 unicornios ya, o sea que son empresas importantísimas, donde tienen un talento de exportación fenomenal. Digo, es como una paradoja en sí misma y una oportunidad que parece perdida, porque si no estuviéramos así, quizás estaríamos, no te digo como Israel, que eso es un modelo que me encantaría que nos cuentes un poquito como a seguir, ¿no? Como para tener algunas cosas ahí de referencia, pero podríamos hacer de la matriz productiva argentina una cosa muchísimo más desarrollada, ¿no? Sin lugar a dudas, me parece que también hoy las reglas de alguna forma son mucho más horizontales. El mundo se volvió un mundo más horizontal, en muchos sentidos. Entonces, hoy en día, y seamos realistas, cada vez es más sencillo abrir una compañía en otro país, donde generen beneficios impositivos mejores, y es cada vez más fácil contratar fuerza laboral fuera del país, o contratar fuerza laboral dentro de la Argentina para afuera. Entonces, el mundo se horizontalizó de alguna forma en la matriz productiva. Yo creo que hoy en día se aplanó. Y de alguna forma
esto es interesante para empezar a pensar cuál es el modelo que tenemos que de alguna forma fomentar en esta horizontalidad, ¿no? que presupone. Después, modelos hay de sobra, modelos podemos hablar del modelo de Estonia, podemos hablar del modelo de Israel, podemos hablar del modelo de San Francisco, podemos hablar del modelo de Chile, por ejemplo, donde la fusión de lo público y lo privado es muy interesante para empezar a pensar. Me parece que de alguna forma son parte de las realidades que hoy en día tenemos que tomar como referencia y entender otra vez también cómo se valora el talento argentino en ese sentido, ¿no? Este fin de semana yo voy a publicar una columna que de alguna forma se va a titular algo así como los argentinos tenemos doctorados, tenemos PhD en incertidumbre, ¿no? Y eso es recontra valioso a nivel internacional, ¿no? Y con semejante nivel de talento, con semejante nivel de empresas que hoy en día, en materia tecnológica, de tecnologías disruptivas, de las empresas más importantes a nivel mundial, los fundadores son argentinos, el talento es argentino. Entonces, siendo realista, yo creo que el sector de la economía del conocimiento en 10 años puede emplear 3 veces más de lo que emplea hoy en día a nivel de personas. Hoy en día se calculan que hay alrededor de 10.000 pymes vinculadas al sector de la economía del conocimiento. Y más allá de las 13 grandes unicornios que también son fundamentales y que mueven otra vez la aguja, ¿no?, en el sector de la economía del conocimiento. Pero esas 10.000 pequeñas y medianas empresas tratan de generar propuestas de valor que realmente aporten al sector de la economía del conocimiento. Y me parece que tenemos que cuidarlas y tenemos que buscar marcos y buscar reglas claras para que puedan florecer. Ya mismo el nivel a ver, un impacto concreto y real es el de la divisa extranjera, ¿no? El control de divisas de alguna forma, que cuando en un mundo tan horizontal, donde se consumen servicios de software y donde se consumen suscripciones mensuales de empresas de afuera, porque el mundo básicamente se maneja de esa forma, forma parte de alguna forma de una de las cosas que van cambiando. Entonces, en un mundo donde la tecnología ya cambia a ritmos exponenciales, la tecnología ya mismo cambia a ritmos exponenciales. Si no hay reglas claras, va a ser muy difícil poder fomentar este sector y que siga creciendo. Mira, tomé algunas cosas que dijiste. Previsibilidad, reglas de juego claras, articulación público-privada. ¿Qué otras cosas de esos tantos modelos que mencionaste crees que son como importantes para mirar? ¿Se te ocurren ahora? Aparte vos viajás bastante, has ido mucho a Israel, digo, te seguimos todos por las redes sociales. Hay cosas que no se pueden traer e implementar de la misma manera, ¿no? Pero ideas que sirvan como evidencia para tener en cuenta y generar como un ecosistema más propicio. A ver, pensando como lo primero que se me viene a la mente es un modelo que estudié muchísimo, además del de Israel, que yo vivía en Israel y trabajo en una compañía israelí, es el modelo de Estonia. El modelo de Estonia es muy interesante a la hora de pensar también la digitalización mismo de la edad primaria, a pensar también la transparencia en los procesos gubernamentales, la transparencia de los datos. Hoy en día hay muchos políticos en la Argentina que tratan de buscar generar otra vez o impulsar también este tipo de tecnologías en un país donde seamos realistas, ¿no? Gran parte del sector público está muy burocratizado y de alguna forma para nadie es cómodo cambiar. Ni en el sector público ni en el sector privado. Para nadie, para todos es cómodo poder sentarnos y poder relajarnos. Esto genera cierta incomodidad, esto genera cierta provocación. Y más en el sector público, también en organizaciones donde hay muchas personas, donde hay muchas jerarquías, entonces me parece que para todos es cómodo quedarnos tranquilos sin cambiar. Pero cuando empezamos a ver que la amenaza está tan latente, creo que la gran pregunta es, ¿qué postura vamos a tomar? ¿Vamos a tomar una postura de quedarnos quietos o vamos a tomar una postura activa para poder seguir pensando la Argentina que queremos o las pymes que queremos en un futuro? ¿O qué va a pasar con todas esas 10.000 hoy en día compañías que emplean a miles de personas y que representan el segundo sector de exportación a nivel nacional? Digo,
¿qué está pasando en ese sentido? A ver, hace algunos días leí que Singapur, que es una isla así chiquita, para el año 2030 quiere convertirse en el mayor productor mundial de carne vegetal. Y acá seguimos discutiendo si podemos exportar carne, si no podemos exportar carne, si seguimos... Entonces, y si estamos mirando en la dirección equivocada, yo me pregunto, ¿no? ¿Estamos mirando en la dirección equivocada? Porque es como ¿dónde estamos poniendo el foco de la conversación? ¿No? Eh, Pensando en el caso de Israel también, y el famoso caso de Startup Nation, de alguna forma, Israel es el país donde se generan más emprendimientos per cápita, ¿no? Más emprendimientos a nivel de investigación y desarrollo per cápita, y eso de alguna forma viene desde una articulación cultural, desde la oferta educativa, cultural, pública, desde las empresas que fomentan también todo esto. Entonces, mismo Argentina tenemos una cultura también donde condenamos muchas veces el fracaso. Yo me acuerdo, yo estudié unos meses en Estados Unidos y me acuerdo cuando estudiaba allí, que cuando me presentaba, por ejemplo, con una persona, hubo un caso muy emblemático que me encontré con una persona y me contaba lo que se dedicaba y me dijo, bueno, yo emprendí 4 emprendimientos vinculados a FinTech, pero este quinto la voy a romper. Y acá es como que culturalmente condenamos mucho el fracaso en ese sentido. Entonces, creo que viene desde una enorme también articulación transversal, desde los individuos hasta las políticas de Estado, que puedan empezar a apoyar todo este ecosistema y que permita seguir floreciendo. Entonces, me parece que eso va un poco por ahí, y tenemos una oportunidad, Argentina tiene una oportunidad única en la historia del país, de si permitimos realmente florecer este ecosistema, apoyarlo y generar reglas claras y comprenderlo de forma realmente crítica, puede realmente representar una oportunidad inmensa en materia de empleabilidad, en materia de exportación y de alguna forma en materia del futuro del bienestar social y económico que estamos buscando en el país. Perfecto. Mira, sé que tenés una agenda súper ocupada. Te tengo que hacer una pregunta porque si no me matan. Obvio. Hoy, con el contexto inflacionario que tenemos y Argentina siendo consumidor e incluso productor de criptomonedas, por decirlo simplificadamente, hay muchas preguntas sobre qué pasa con las criptomonedas, invierto o no invierto. Digo, en este contexto la gente trata de resguardarse de alguna forma y aunque la volatilidad ya sabemos que es frecuente, digo, una opinión respecto a eso y un consejo a modo de cierre para quienes nos están escuchando y que están invirtiendo o utilizando estas monedas digitales. Sí, a ver, las criptomonedas son una alternativa de inversión. Es importante comprenderlas como una alternativa, ¿no? Y como, me parece que otra vez, no tenemos que caer en extremos en ese sentido, porque hoy en día hay como gente que dice, no, 100% todas criptomonedas. Entonces, y creo que es como estamos viviendo una etapa o de plena fascinación o de plena resistencia, por ejemplo, en materia vinculada a las criptomonedas. A mí hay un par de cosas que me preocupan y ocupan en el entorno de las criptomonedas. En primer lugar, la irrupción de las estafas, ¿no? Que hoy en día, en los últimos meses, cada vez se dio más que hablar, y eso está más que nada estrictamente vinculado a la educación financiera. A mí, el año pasado, cuando Bitcoin tocaba máximos históricos, me recibía decenas de mensajes de productores de televisión, de periodistas, de amigos, de familiares, de cómo invierto. Es como que nadie quería perder la oportunidad de volverse millonario de la noche a la mañana, ¿no? Y hoy en día que Bitcoin que tuvo la corrección está tan grande, no me escriben con lo mismo, ¿no? Lo que me escriben es ¿cuándo va a volver a subir? O retándote. O retándome. Sí. Pero otra vez, yo vengo trabajando este tema, mis primeras columnas vinculadas a cripto fueron de fin de año 2012, principio de año 2013. Entonces, yo creo que no hay una receta mágica, ¿no? En este contexto, de alguna forma. Si estamos mirando en el largo plazo y no le tememos a la volatilidad, el Bitcoin es una buena opción. Siempre yo digo lo mismo, inviertan lo que están dispuestos a perder. Y otra vez, como decían nuestros papás, no pongan todos los huevos en una sola canasta, porque llega a caer la canasta y... Entonces,
si queremos un activo atado al dólar, ¿no? Porque hay mucha gente que busca las criptomonedas para poder hacerse de más dólares. Para no perder el valor de los pesos, los CDRs son una buena opción, ¿no? Una buena puerta de entrada al mercado financiero. Entonces, me parece que otra vez estamos en un contexto macroeconómico muy caldente, donde el dólar está viendo niveles de inflación nunca antes vistos en los últimos 40 años, niveles de emisión descontrolados en todo el mundo, y me parece que otra vez, creo que si hay gente acá que nos está escuchando más vinculada en torno a las criptomonedas, una breve reflexión de lo que pasa en este 2022, yo creo que pasan dos grandes cosas. En primer lugar, esta corrección de las cripto nos demostró que formamos parte de una macroeconomía, no es que las criptomonedas están aisladas por completo de la macroeconomía mundial, es decir, hay una macroeconomía global con una crisis, un enfrentamiento bélico entre Ucrania y Rusia ahí latente. Las grandes acciones de los grupos tecnológicos de este año fueron los peores rendimientos de los últimos años, de los últimos 20 o 30 años. Entonces, la corrección básicamente viene por formar parte de este ecosistema de macroeconomía global. En segunda gran medida, creo que también en 2021 una de las grandes cosas que cambiaron en torno a las criptos fueron el ingreso de inversores institucionales, ¿no? De inversores de compañías o de fondos de inversión o de grandes inversores o de bancos que invirtieron mucho dinero en cripto y cuando salen de alguna forma generan correcciones muy distintas que antes no existieron en el mercado. Entonces, otra vez, creo que es un buen momento para poder conocernos como inversores, creo que es un buen momento para administrar los ratios de riesgo y beneficio, ¿no? Cuando algo nos da una promesa de alguna forma teórica de un gran beneficio, eso nos presupone el mismo nivel de riesgo, ¿no? Y por favor, otra vez, no caer en promesas milagrosas de rendimientos extrafalarios, porque hoy en día también hay mucha gente que se abusa, ¿no? De la realidad que estamos viviendo y que ofrece. Entonces, si alguien ofrece algo que va más allá de los rendimientos habituales del mercado, es una señal de alerta, ¿no? Entonces, muchas veces el escepticismo es una buena herramienta para poder hacerle frente, ¿no? a elegir, ¿no? Cómo invertir nuestro dinero. Entonces, me parece que otra vez, si buscamos una inversión arriesgada, con altos rendimientos a corto plazo, Bitcoin sigue siendo una buena alternativa. Creo que es momento de estudiar más en profundidad sobre en dónde estamos invirtiendo. Entonces, siempre yo recomiendo, hay muy buenos libros, hay muy buenas películas, hay muy buenos documentales, hay muchas cosas que básicamente suceden en ese entorno, y muchos periodistas, muchas personas en redes que ustedes pueden seguir, ¿no? Para empezar esto, pero realmente estamos en un momento donde Argentina también forma parte del top 10 de países con mayor adopción cripto, no es casualidad eso. Entonces, son algunas reflexiones, ¿no? Del entorno de las cripto para empezar a pensar. Fantástico, fantástico. Muchísimas gracias, Joan, por tu tiempo. Quiero que sepan todos que esta conversación va a quedar grabada y subida en nuestro canal de YouTube. Nada, agradecerte. Busquen los libros de Joan, además que están buenísimos. Yo tengo los dos y los he leído, así que hacer poder intercambiar sobre eso. Y nada, y nos vemos pronto. Y te invitamos a Tucumán para cuando quieras venir a pasar a visitarnos por aquí. Muchísimas gracias, Majo, por el tiempo, por el espacio, a disposición. Trato de responder siempre a todos, así que los que tengan alguna duda me escriben por mensaje privado acá en cualquiera de mis redes, y ahí voy a estar pronto por Tucumán visitándolos y paseando por la hermosa provincia de Tucumán. Así que, Majo, te mando besos gigantes. Muchas gracias. Chao, hasta luego.